Bien, buenas tardes. ¿Están vivos todavía? ¿O quieren ir a dormir? Uy, con la comida rica, con los días lindos para ir a la playa. Ciertamente esta hora es difícil, pero les animo a hacer un esfuerzo para que podamos aprender juntos algunas cosas de la palabra del Señor. El primer día hablamos y mostramos un video de que el mundo anticristiano viene por nuestros hijos, ¿se acuerdan? Viene por nuestros hijos. Hay una agenda. Vamos por tus hijos. Los convertiremos a nuestra agenda y después te convertiremos a ti. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? Porque no siempre están bajo nuestra protección. Los hijos tienden a ser independientes en la medida que crecen y uno no puede controlar todo en la vida de ellos. ¿Qué podemos hacer? Criarlos como discípulos de Jesús, para que en el lugar donde estén puedan saber cómo comportarse. Y este tema de alguna manera es como uno de los más complejos, pero yo quiero que usted se vaya con 3 ideas hoy día. Primero, que nuestros hijos, independiente de la edad que tienen, por favor, lo que más necesitan es la palabra de Dios. Lo que más necesitan. Nuestros hijos, independientes de la edad, lo que más necesitan es la palabra de Dios. ¿Quién tiene que transmitirle principalmente la palabra de Dios? ¿La iglesia? No. No. Los padres y principalmente, si es posible, el papá. Principalmente, si es posible, el papá. Y lo tercero es cómo tener un liderazgo en la vida de los hijos para que ellos puedan aprender a ser sujetos también a los padres. Son las 3 cosas que quiero hablar hoy en día. Alguien describió tener hijos es algo caóticamente maravilloso, ¿no es cierto? Caóticamente maravilloso. Tiene sus penas, su alegría, pero siempre hay una satisfacción en tener hijos, en formar una familia, no como hoy. La gente prefiere, dice, tener hijos, un perro, ¿no es cierto? Tener hijos, un gato, y se juran que son papás, porque tienen un perro, porque tienen un gato. La tasa de natalidad decrece cada día, porque hoy día, lamentablemente, los hijos se están transformando en un estorbo para los padres. No me dejan realizarme, son muy caros, son muy exigentes, son muy demandantes y la gente cada vez prefiere menos tener hijos. Pero, ¿sabes? También está el caso contrario. Los hijos son una potencial fuente de idolatría en nuestro corazón. A veces podemos amar más a los hijos que a Dios. Y hay gente que a veces que quizás no puede tener hijos y puede pensar, si tuviera un hijo, todos mis problemas se solucionarían. No, no. ¿Sabe? Hay cosas que ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos pueden dar a una persona, sino solamente Dios. De hecho, ese es el caso interesante de la escritura de Abraham. ¿Por qué cree que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Usted sabe el final de la historia, que al final no pasó. Pero ¿por qué Dios tuvo que hacer eso con Abraham? Porque Isaac estaba ocupando un lugar que no correspondía en el corazón de Abraham. Era el hijo de la promesa, ellos no podían tener familia, y Isaac empezó a ocupar un lugar que no correspondía en el corazón de Abraham. Y Dios tuvo que sacar eso para que Dios pudiera tener el primer lugar. Así que necesitamos mucho del Señor para ser padres cristianos. Necesitamos mucho del Señor para tener el equilibrio y la sabiduría para criar hijos en este mundo. Conozco parejas cristianas que dicen prefieren no tener hijos para no traerlos a un mundo tan difícil. Pero aunque el mundo sea difícil, con el Señor todo es posible. Uno puede tener hijos piadosos en medio de un mundo malvado y maligno. Lo primero que quiero animarles a manera de introducción es que es responsabilidad de los padres la instrucción de la palabra en los hijos. Dice, instruye al niño en su camino
y no se apartará de él, aunque fuere viejo. Aunque eso no es una promesa, es un principio de conducta, instruir al niño en su camino en cada etapa, en cada etapa. Ahora hay niños aquí, luchando con permanecer despiertos porque están agotados todo el día, no sé cómo aguantan tanto en el agua. Pero ¿saben qué es lo que más necesitan los niños? Primero, lo que más necesita un niño siempre es llegar a la salvación. Usted tiene que entender que los niños no nacen salvos. Los niños no nacen salvos. Y aunque muchos dicen los niños son ángeles, usted sabe que muchas veces no son ciertos ángeles. ¿Por qué? Porque son pecadores. A los niños le tenemos que enseñar lo bueno o lo malo. ¿Pero por qué lo malo no? Porque lo hacen solito y lo hacen súper bien. No necesitan una instrucción de afuera, aunque pueden tener un mal ejemplo desde bebés. Son malos. ¿Cómo cree que consiguen las cosas los niños? Llorando, haciendo berrinches. Esa es una especie de control. ¿Saben lo primero que aprenden a decir los niños? 2 palabras. No, mío. La naturaleza egoísta. ¿Por qué? Porque son pecadores. Mire, a manera de introducción, Marcos 10:13. Mire, Marcos 10:13. Marcos 10:13. Dice así. Marcos 10:13. Y le presentaban, ¿lo encontró? Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ¿se imagina lo que debe haber sido para un niño estar en los brazos de Jesús? ¡Wow! En los brazos, poniéndole la mano sobre ellos, los bendecía. ¿Sabe qué enseña este pasaje? Que los niños necesitan llegar a la salvación. Y no se lo impidáis. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno usa este texto, dice: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y algunos piensan que por ser niños ya van a ir al cielo. Pero si los niños se fueran al cielo por ser niños, ¿en qué momento pierden la salvación? Porque después en un momento estamos condenados. ¿Sabe? Toda persona nace condenada, incluso los niños. ¿De quién es el reino de los niños? Dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales. ¿Quiénes son los tales? Los niños que van a Jesús. Los niños que van a Jesús son los que tienen una salvación garantizada. Por eso lo que más necesita un niño desde bebé es llegar a la salvación. Y como padres no debemos ser algo que impida que nuestros niños lleguen a la salvación. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores desde chicos. No busque, pero yo le leo. Génesis 8:21 dice: los seres humanos se inclinan al mal desde su niñez. Salmo 51:5 dice: pues soy pecador desde mi nacimiento. Salmo 58 dice: los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. ¿Se da cuenta? Los niños son tan pecadores que necesitan la salvación, que necesitan la redención en Cristo. Ellos necesitan saber que desde chiquititos necesitan a Dios. ¿Sabe? Una tradición muy linda en el mundo judío es que a los bebés hebreos, cuando los colocan en su cuna, sobre la cabeza de ellos hay una porción de la palabra. ¿Y sabe qué porción es? Yo le voy a leer, es el Salmo 121. Mire lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
no dará tu pie al resbaladero, y esto es lo importante, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Se imagina cómo un niño crece escuchando eso todos los días? Porque todas las noches los padres se lo leían. Jehová, tú te vas a dormir ahora, pero Jehová te va a estar cuidando tus sueños. Jehová te guardará de día y de noche. ¿Cómo crece un niño con una conciencia de Dios? Desde que son pequeños, necesitan la salvación. ¿Y qué pasa si nuestros hijos son jóvenes? Bueno, si no son creyentes, necesitan la salvación también. Necesitan salvación también. Génesis también dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Un salmista dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. El joven también necesita instrucción. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Los jóvenes necesitan instrucción. Querido joven, querida señorita, te quiero decir algo que la Biblia dice de ti. Eres un necio. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. No somos tan inteligentes como a veces pensamos. Ahora, la manera de combatir la necedad es con la palabra del Señor. Y eso es lo que más necesitan los jóvenes, los niños. ¿De parte de quiénes principalmente? De los padres. De los padres. Necesitan la palabra del Señor por sobre todas las cosas. Y esto se lo digo de manera personal, usted evaluará si es correcto o no, pero uno debe limitar mucho el celular en los niños, en los hijos. Es increíble, hay imágenes de un bebé que se queda tranquilo solo si le pasan una pantalla de celular. Es increíble, los niños nacen con tecnología y uno no sabe las cosas que terminan viendo. Uno como más viejo no domina muchas cosas de la tecnología, pero los niños como nacen con la tecnología dominan cosas y terminan en lugares que quizás no corresponden. A veces para los padres lo más fácil es pasarle un celular al niño, déjame tranquilo. Estoy cansado, déjame tranquilo. Pero le estamos haciendo más un mal que bien. Lo estamos creando en una dependencia, siendo lo que más necesitan es la palabra del Señor. Necesitan la palabra del Señor. Y uno como padre puede cometer errores en la crianza. Mire, un error en la crianza. Acompáñame a 1 de Samuel 2:29. Honrar a los hijos más que a Dios. 1 de Samuel 2:29. Los hijos de Elí. Elí era un sumo sacerdote en el pueblo de Israel y tenía unos hijos perversos. La Escritura dice que estos hijos eran hijos del mal, eran hijos de Belial. ¿Y sabe por qué estos hijos eran así? Mire lo que Dios dice del papá de ellos. 1 de Samuel 2:29. Dice, los hijos de Elí se portaban mal en el templo. Robaban la carne de los sacrificios, metían mujeres en el templo. ¿Y el papá qué hacía? Mire lo que dice 1 de Samuel 2:29. Dios diciéndole a Samuel, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Honrando a los hijos más que a Dios. Honrando a los hijos más que a Dios. ¡Wow! Increíble. A veces los padres podemos temerle más a la reacción de los hijos que a la reacción de Dios. Podemos procurar agradar más a los hijos que a Dios. Y a veces eso va a estar contrapuesto. Agradar a Dios muchas veces va a significar desagradar a los hijos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agradar a Dios. Ahora,
No es fácil lidiar con un hijo enojado, que no quiere obedecer, que no quiere esas cosas. Pero ¿qué es lo más fácil? Lo otro, que hagan lo que quieran. Pero ¿sabe? Eso es honrar a los hijos más que a Dios. Y eso siempre va a haber consecuencias. Mire, versículo 22 del mismo capítulo. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todos los hijos, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? El papá diciéndole al hijo, es como, eso no está bien, eso nanay, ya está bien, no, eso no se hace, eso no está bien, pero con una condescendencia. Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Los hijos deben obedecer a los padres? Sí, pero estos hijos no iban a obedecer. ¿Saben por qué? Porque Dios había determinado que la maldad de ellos ya pasó un límite y no había vuelta atrás. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho a tu casa y a la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Las consecuencias. ¿Por qué? Porque Elí honraba más a los hijos que a los padres. Mire, no estorbaba a su hijo. Primero de Samuel 3:13. Primero de Samuel 3:13. Dios hablándole a Samuel de lo que iba a hacer con Elí. ¿Y por qué? Primero de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabía la maldad de sus hijos y no hizo nada, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los dejó. Sabe que en el hebreo la idea es que no les puso mala cara. No los estorbó. Debía haberlos corregido y no lo hizo. No lo hizo, perdón. No lo hizo, no los estorbó. Esa es una función de los padres, estorbar la maldad de los hijos. Y a veces uno se encuentra con padres que sus hijos creyentes están en una relación afectiva con un no creyente. ¿Y qué hacen los papás? Bueno, no importa, que se junten en la casa donde yo los vea. Ya no se preocupe, yo le voy a dar dinero para que salgan a tomarse un heladito afuera donde yo los vea. Eso no es estorbar. Eso es darle rienda suelta para que siga en su pecado. Y uno tiene que tener la conciencia de esto. Nunca me voy a olvidar el testimonio de un hijo, de un director de un instituto. ¿Sabe? Este hijo empezó, por decirlo cristianamente, empezó a andar en Egipto. Empezó a andar en Egipto. Se alejó del mundo. Empezó con su conducta a blasfemar el nombre de Dios. Y el padre le insistía y el hijo no quería obedecer. Pero el padre todos los días oraba por él. Y un día este hermano contó que llegó a la casa después de una fiesta y pasó por el cuarto de sus papás y sus papás estaban orando. ¿Y sabe lo que le pedía el papá a Dios? El papá le pedía a Dios, si mi hijo te está deshonrando, llévatelo. Llévatelo. Porque no quiero tener un hijo que esté deshonrando tu nombre. Y eso lo conmovió tanto, fue lo que el Señor usó para que él volviera a los caminos. No estoy diciendo que ese es el método, estoy poniendo en perspectiva la actitud de un padre que prefiere honrar a Dios, aunque eso signifique un problema con los hijos.
porque uno puede honrar a los hijos más que a Dios, y he conocido a padres que prefieren estar en paz con sus hijos y haciendo lo malo, que sus hijos hagan lo malo mientras esté en paz con ellos, a que honrar al Señor, y eso siempre termina mal. Y padres que no estorban a sus hijos, sino que le facilitan todo el camino para que sus hijos hagan lo que quieran. Esos son errores, hermanos, que no podemos cometer. Que no podemos cometer. Y eso me impactó profundamente. Profundamente tener siempre al Señor primero por sobre mi esposa, por sobre mis hijos. El otro día no lo alcancé a mencionar, pero en una predicación ahí, hablando de la valentía de ser cristiano como líder en la Rumania comunista, los comunistas que estaban controlando el gobierno empezaron a controlar la iglesia. Y había un concilio de iglesias y el Partido Comunista estaba ahí tratando de infiltrarse a la iglesia y dando discursos para que la iglesia se sometiera al Estado. Y la esposa del pastor le dijo a su esposo que es pastor, tú tienes que pararte y decir algo. Y el esposo le dijo, si yo digo algo, me van a matar. Y la esposa dijo, yo prefiero un esposo muerto a que un esposo cobarde. Yo no sé si podría pararme e ir a decir eso porque soy muy cobarde. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Honrar al Señor por todo lo que sea, aunque eso cueste la vida. Y si un día mi vida no honra al Señor, será mejor que el Señor me lleve. Y si un día mi familia no honra al Señor, que el Señor haga algo para que su nombre no sea más blasfemado por mi culpa, por culpa de mi familia, porque el honor de Dios es lo más importante que existe. No la estabilidad emocional de muchas cosas que hoy día existen, sino la honra del Señor por sobre todas las cosas. Y los padres debemos estar determinados a que Dios sea primero en el hogar. Y mis hijos no son los reyes del hogar. Ellos no mandan, ellos no son el centro del hogar. Es el Señor. Es el Señor. Les guste o no les guste. Y como antes nos decían los padres, y si no te gusta, arréglatela solo. Y anda a ver si es mejor para ti vivir en una familia lejos de una familia cristiana, con lo que eso significa. Y saben, los hijos cuando crecen en un hogar que temen al Señor, el impacto en su corazón es grande, para bien. Para bien. No cometamos, hermanos, estos errores de honrar más a los hijos que a Dios, o no estorbar a los hijos en su pecado. Por eso tenemos que establecer un fundamento en la vida de ellos, y ese siempre es la palabra del Señor. Y este es el pasaje clásico de la palabra para nuestros hijos. Grábate en la mente todas estas cosas, dice Deuteronomio, que hoy te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. La instrucción principal de la palabra debe ser en el hogar por los padres. Por eso los proverbios, ¿qué dicen muchas veces? Jóvenes, ¿qué dicen los proverbios? Escucha a tu padre y escucha a tu madre. Oye, hijo mío, escucha mi instrucción, no desprecies mi instrucción. Querido joven, si tú tienes el privilegio de estar en una familia donde tus padres son cristianos o uno de ellos son cristianos, escúchalos. Escúchalos. La Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Y delante lo hablaba con una señorita. ¿Sabe a qué edad hay que empezar a educar a los hijos? 20 años antes que nazcan. Piénselo. Hay que educar a los hijos 20 años antes que nazcan. ¿Educando a quién? A los padres. Educando a los padres para que eduquen a los hijos. Un día ustedes van a formar familia, van a ser padres, van a ser madres. Deben estar conscientes de eso desde ahora. ¿Sabe? Hay dos libros tan preciosos que son para pequeños. ¿Por qué Dios me hizo hombre? ¿Por qué Dios me hizo mujer? Son preciosos para los niños. Porque muestra el diseño de Dios.
Y un día cuando mi esposa me contaba que le leyó a mi hijo porque Dios me hizo hombre, y le dice que un día tú vas a ser un hombre del hogar, que te vas a casar y vas a tener que cuidar a tu esposa y darle todo lo que tu esposa necesita y vas a tener hijos. Y mi hijo, ¿verdad? Y eso transformó su corazón en lo que significa ser una conciencia un día que va a ser un hombre del hogar. Desde chiquititos tenemos que darle la palabra. Hoy día la tecnología nos dice que un bebé en el vientre puede escuchar música. ¿Y por qué no le podemos poner palabra de Dios para que esté escuchando en el vientre? Si la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, ¿no cree que traspasaría el vientre y llegar ahí a donde está, en el seno de la madre? Los hijos necesitan la palabra. Los padres tenemos el deber de enseñar a los hijos que ellos sepan quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y no podemos delegar esta responsabilidad. Los padres debemos enseñar la palabra a los hijos. Pero para enseñarla a los hijos, primero tiene que estar en nosotros. Por eso el texto dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Primero la palabra tiene que estar ¿en quién? En los padres. En los padres. Si la palabra no está en los padres, ¿qué le voy a transmitir a mis hijos? Yo tengo que tener una capacidad tal de poderle responder todas las cosas conforme a la Biblia. ¿Y cómo le voy a poder responder si yo no conozco la palabra del Señor? Porque los niños cuando chicos son muy curiosos, preguntan por todo. Y eso es una oportunidad de llevarlos siempre a la palabra del Señor. Ellos necesitan enseñar la palabra de Dios. Necesito que conozcan y amen a Dios. Bueno, tenemos que hablarles de Dios. Tienen que conocer y amar a Jesús. Tenemos que hablarles de Jesús. Tenemos que llevarlos a la iglesia, orar por ellos, orar con ellos y enseñarles la palabra. Y dice, enséñaselas continuamente a tus hijos. Es decir, se las repetirás una y otra vez. Una y otra vez. Es importante en todo momento, todo el día. Dice, en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento hay una oportunidad. Los niños están aquí y hay que decirle, ¿quién creó todo esto? Dios. Y desde chiquititos ya están viendo, hay un árbol, ¿quién lo creó? Dios. ¿Quién creó ese hermoso lago? Dios. ¿Quién permite que tengamos toda esta comida? Dios. ¿Quién permite que se haya construido este lugar? Dios. Y desde chiquitito ellos van teniendo conciencia de que Dios dependen. Y que Dios tiene que estar en todo lugar. ¿Sabe algo hermoso que hacen las familias hebreas? Una técnica con los niños. No es una técnica psicológica, sino una técnica muy linda de meter la palabra del Señor cuando le dan un póster al niño. ¿Saben lo que hacen los padres? Imagínense un flan rico. Ya no se hace tanto flan, pero los flanes son muy ricos. Están en el postre, les dan una cucharada y le dan al bebé o al niño. ¿Es dulce? El postre le dicen, sí, papá, es dulce. Así es de dulce también la palabra del Señor. ¿Es dulce? Así es de dulce la palabra del Señor. Y el niño todos los días crece con esa conciencia. Más grande va a comer mermelada y va a decir, ¿dulce como qué? Como la palabra del Señor. Y hay muchas cosas que uno puede aprender. En el instituto una vez un profesor dijo un versículo que dice que el pecado es como el ajenjo. ¿Quién aquí ha probado el ajenjo? ¡Oh, que es terrible!, ¿no es cierto? Un profesor dijo, ¿quién quiere probar ajenjo? Y uno como es macho y quería lucirse ante los compañeros, yo voy a ir a probar ajenjo. 3 días el sabor en la boca amargo. 3 días. ¿Pero qué me recuerda eso? La amargura del pecado. Cada vez que pruebo algo amargo, me recuerdo que la Biblia dice que el pecado es así de amargo también en lo espiritual. Y uno puede crearle conciencia a los niños de Dios, del Evangelio, en todo momento. En todo momento, por eso dice, en todo momento. Usted le va a servir comida, gracias a Dios. Un jugo de naranja, gracias a Dios por la papila gustativa, por este sabor. Gracias a Dios porque Él creó un árbol donde sale la naranja. Porque Él hace que personas saquen la naranja. Hay personas que procesan la naranja, hay personas que transportan la naranja y mis padres compran la naranja. Y todo eso gracias a Dios. ¿Cómo crece un niño con esa mentalidad? Dios está en todo lugar. Usted va camino a dejarlo al colegio.
vaya hablándole de Dios. Lo acuesta, háblele de Dios. Ore con ellos. Cuando se levante, lo primero que haga con los niños, la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso debiera determinar la agenda de nuestros días. ¿Cuál es el mandamiento más importante para el cristiano? Amar a Dios con todo, ¿no es cierto? Ahora, si ese es el principal mandamiento, ¿no debiéramos hacer que nuestra agenda gire en torno a eso? Si amar a Dios es lo más importante, ¿qué es lo que yo debería hacer cada mañana? Orar, es decir, hacer algo que me ayude a amar más a Dios. ¿Y qué debería hacer lo último de la noche? Hacer algo que me ayude a amar más a Dios. Y eso debiera determinar mi agenda. Y si un hijo crece en ese contexto, va a crecer con un contexto de Dios en toda su vida. Por eso Spurgeon decía lo siguiente: cuando el hogar se gobierna en conformidad con la palabra de Dios, se podría invitar a los ángeles a vivir con nosotros y ellos, haciéndolo, no se sentirían extraños. Es interesante, me hizo reflexionar si un día Jesús viniera a la tierra y yo lo tuviera que invitar a mi casa. Hoy haría un montón de cambios porque muchas cosas quizás me darían vergüenza de que Él presenciara en mi casa. Pero si una casa es gobernada por la palabra del Señor, los ángeles debieran sentirse cómodos con nosotros. Debieran sentirse cómodos con nosotros. ¿Se imagina un día quizá el profeta Isaías resucitara y me dijera: oye Alexis, quiero ir a quedarme una semana a tu casa? Vaya problema que tengo. Por mi conducta, por lo que permito en mi casa, por las cosas que veo, por las cosas que me gustan. Y siempre pienso, hoy si el profeta Isaías estuviera en mi casa, me diría: oye, tú no eres creyente. O si uno piensa, hermanos, la casa debiera ser un centro donde el Señor esté. Y si el Señor está ahí presente con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fallas, queridos hermanos, Dios va a bendecir y nuestros hijos van a crecer en un hogar cristiano. Así que piense con eso. Lo principal es exponerlos a la palabra del Señor. La otra vez leía y en un libro había una pregunta interesante. ¿Por qué Dios quiere que las familias tengan hijos? Uno de mi mente se me fue a Génesis 1:27. Fructificad y multiplicarse, ¿no es cierto? Una de las respuestas primarias es para llenar la tierra. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios quiere que la tierra esté llena de personas? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que esas personas sean discípulos de Jesús. ¿Sabe? El matrimonio es para ser hijos que sean discípulos de Jesús. Si uno tiene un hijo, ¿sabe cuál es mi principal responsabilidad con mi hijo? Que él sea un discípulo de Jesús. Y esto es lo principal. Uno tiene bebés para que principalmente uno los pueda convertir en discípulos de Jesús. Lo principal de tener hijos es para incrementar discípulos de Jesús en el planeta Tierra. Ahora, eso es muy interesante plantearlo así. Porque ¿qué pasa con las hermanas que no pueden tener hijos? ¿Pueden hacer discípulos de Jesús? Sí. Sí. Pueden hacer discípulos de Jesús. Y eso en una familia de la iglesia se puede desarrollar muy lindo. Porque quizá hay jóvenes que sus papás no son cristianos. ¿No habrá algún papá cristiano en la iglesia que pueda tomar a ese joven y hacerlo un discípulo de Jesús? ¿No habrá una mujer que pueda tomar a una señorita que no tiene papá cristiano y hacerlo discípulos de Jesús? ¿Sí? En la familia de la fe se suple absolutamente todo eso. Por eso es una bendición tener hijos si Dios lo permite, pero el principal propósito es criarlos para que sean hijos de Dios. No para que sean profesionales, principalmente, aunque eso no es malo, pero lo primero es que tienen que ser discípulos de Jesús. Y hablo discípulos de Jesús, no cristianos solamente, porque a veces ya es salvo, está bien, pero no es suficiente que sean salvos, tienen que ser discípulos de Jesús. Es lo principal que tenemos que hacer los cristianos, que nuestros hijos se transformen en discípulos de Jesús. Y abrir nuestro hogar si es necesario,
para que otros puedan hacer discípulos de Jesús. Delante hablamos en el almuerzo, la adopción, en la cena, perdón, la adopción. Y planteábamos ahí mientras conversábamos, ¿se imagina si los matrimonios cristianos adoptáramos hijos, adoptáramos niños? ¿Cuántos niños podríamos sacar de una situación miserable y hacerlos estar en una familia estable? ¿Se imagina el impacto que eso sería en el mundo? Si cada familia cristiana, además quizás de tener un hijo biológico, nos propusiéramos tener un hijo adoptado. Lamentablemente hoy día es más fácil abortar que adoptar. Pero si los cristianos nos pusiéramos esa meta, podríamos ser de gran influencia. Familia sustituta. Mi casa que esté disponible para hacer un club de niños. La hospitalidad en el hogar para los niños del barrio que se sientan cómodos yendo a nuestra casa. ¿Para qué? Para hablarles de Jesús. Y ahí instruirlos en los caminos del Señor. Así que lo que el Señor quiere es que nuestros hijos sean discípulos de Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Versículo 1. Efesios 6:1, ¿lo encontró? Dice así: hijos, escuchen, hijos, obedeced en el Señor, es decir, siempre y cuando esté de acuerdo con los mandatos del Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué es lo primero que dice este texto? El padre tiene una responsabilidad principal en criar a los hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿no es cierto? Y sabe, aquí la palabra padres tiene la idea del papá y la mamá. Papá y la mamá. Pero uno llega al versículo 4, dice vosotros padres. Pero esta es otra palabra. Es la palabra marido, esposo, hombre. ¿Qué Dios nos está diciendo a los hombres? Vosotros hombres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino hombres, nos dice a nosotros, criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Así que el principal responsable de la vida espiritual de los hijos en la casa es de los papás. Hombres, machos, pelo en pecho, valientes, líderes, protectores, proveedores. Pero quizá no hay un padre en el hogar. Vuelvo al punto anterior. Otro padre en la iglesia puede tomar a ese joven que quizá no tiene una figura paterna y puede criarlo como un hijo espiritual. Y puede ser de tremenda bendición. Así que el padre, el hombre, tiene la responsabilidad principal en criar a los hijos en la disciplina y en el temor del Señor. La responsabilidad principal, estoy diciendo, no exclusiva, pero principal, los hombres. Y estamos al debe muchos de los hombres. Debemos invertir, debe ser parte de nuestra rutina semanal, por lo menos, pasar tiempo con la palabra con nuestros hijos. Ya sea un devocional en la mañana, un devocional o en la noche, o instruirlos de alguna manera. Hay tantos libros que nos pudiera ayudar. Y eso lo debemos hacer los padres, los padres. Segundo, no obstante, tanto la madre como el padre son llamados juntos a estar en esto. No es que la madre no pueda, puede hacerlo, debe hacerlo, pero la responsabilidad principal es de los padres. Tercero, es importante que la madre y el padre estén unidos en este esfuerzo. Porque si uno tira para un lado y el otro tira para el otro, porque los hijos son sabios, le van a preguntar al papá, y si el papá le dice que no, ¿qué hacen los hijos? Le van a preguntar a la mamá.
Y como la madre no sabe lo que dijo el padre, a veces lleva la contraria de lo que el padre dijo, o viceversa. Pero tenemos que hacer un frente unido, común. ¿Y qué pasa si uno de los dos padres no es creyente? Hay que buscar un punto en común para hacer frente unido al respeto. Los padres no pueden estar divididos frente a los hijos. Los padres deben tener un frente unido, porque si no estamos unidos, esto confunde a los niños. Y hace un terreno fértil para que ellos nos quieran manipular. Así como Dios es uno con Cristo, Dios espera que los padres sean uno para enfrentar a sus hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 4, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar tiene la idea de alimentar. Alimentar a los hijos ¿en qué? Dice el versículo 4, en disciplina y amonestación del Señor. La idea de disciplina es instrucción y amonestación tiene que ver con corrección, instruir y corregir. Ellos tienen que saber por qué se hacen las cosas. Y si no obedecen, ellos tienen que ser corregidos. Y por eso uno le está instruyendo criterios sanos de la Biblia en la mente de ellos. Y sabe, padre, una de las cosas que más he comprendido en el tiempo, que la principal forma de enseñar la Biblia no es solamente leyéndole o explicándole la Biblia, sino siendo ejemplo. Porque la autoridad siempre se gana con el ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, lee la Biblia, y no me ve leer a mí, ¿qué va a terminar diciendo? Si yo le digo a mi hijo, anda a la iglesia, y no me ve ir, ¿qué va a terminar haciendo? Una de las principales quejas de nuestros hijos, de los que estamos en el ministerio, es que somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. A veces tenemos tiempo para otros hijos, pero a veces no tenemos tiempo para nuestros propios hijos. Y eso no está bien. La autoridad siempre se gana con el ejemplo. Así que, hermanas, si su hijo lo ve leer a usted, su hijo va a terminar leyendo como usted. Si los hijos son muy imitadores de lo que los padres hacen, si los hijos no son casualidad en muchos aspectos de la vida, y los hijos terminan imitando muchas cosas de lo que los padres hacen. Y terminan preguntando, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto otro? En Israel siempre era así. Israel tenía un triunfo y Dios le decía, construyan un altar. ¿Y para qué vamos a construir un altar? Porque sus hijos van a preguntar. ¿Y por qué está este altar? Bueno, porque Dios nos dio el triunfo. Y uno tiene la oportunidad siempre de llevar a los hijos al Señor en todas las cosas de la vida. Y esto es importante, hermano, porque, ¿sabe? Los hijos van a conocer a los padres antes que conocer a Dios. Los hijos ven primero la autoridad de los padres antes que conocer la autoridad de Dios. Por eso nuestra vida debe ser de tal manera que yo con mi vida tengo que demostrarle a mis hijos quién es Dios. Para que cuando ellos lleguen a la salvación puedan tener una noción básica de quién es Dios, de quién es Dios. Cuarto, la tarea más fundamental de una madre y de una padre es mostrar a sus hijos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Eso es lo principal que tenemos que hacer. Y finalmente, Dios ha ordenado que tanto la madre como el padre participen en la crianza de los hijos porque son esposo y esposa antes de ser padre y madre. Es decir, dentro de todas las posibilidades que tenemos que crear que la casa sea un buen lugar donde crezcan nuestros hijos, donde Dios sea el principal. Eso es lo más importante. Lo más importante, usted tiene hijos grandes, no cese de hablarle de Dios. No cese de hablarle de Dios. Quizá usted tiene hijos ya mayores que tienen hijos, usted ya tiene nietos, no cese de hablarle de Dios. ¿Sabe si usted es abuelito o abuelita? Lo que provocan los hijos, los nietos, los abuelitos, es increíble, ¿eh? He visto a hermanos piadosos ser transformados por sus nietos de una manera que es inimaginable. Los nietos tienen un poder muy grande en la vida de los abuelos. ¿Sabe cuál es la principal responsabilidad de un abuelo con su nieto? ¿Sabe cuál es?
Lo que dicen los abuelos modernos, malcriarlo. Ahora, si por malcriar entiendo comprarle un helado, tenerle una comida rica, está bien. Pero ir contra lo que los padres quieren, está mal. ¿Saben la principal responsabilidad de un abuelito? ¿Qué dice la Biblia? Le enseñarás la Biblia a tus hijos. ¿Y qué más dice? Y a los hijos de tus hijos. Es decir, a sus nietos. Usted tiene un lindo ministerio con sus nietos. Si es abuelo o abuelita, tiene un lindo ministerio. ¿Sabe cómo uno puede medir si fue buen padre? Si fue buen padre cristiano, si tiene nietos cristianos. Porque si yo crié bien a mis hijos van a criar bien a sus hijos. Y ahí está la prueba fáctica de que uno fue un buen padre cristiano. Yo no sé si soy exitoso con mis hijos, pero voy a saber si fui exitoso con ellos, si ellos tienen hijos piadosos. Ahí yo voy a estar tranquilo que hice bien la pega o si la hice muy mal. Pero hay una responsabilidad principal. Tenemos que guiar todo esto conforme a lo que el Señor quiera. Y la clave aquí es el versículo 4. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Principalmente los padres. Y esto es algo lógico. ¿De quién es la responsabilidad principal de la vida espiritual de mi esposa? El hombre. ¿No es lógico que la responsabilidad principal también sea sobre mis hijos? Debe ser algo principal. Por eso en el matrimonio los papás tienen una responsabilidad principal en la crianza de los hijos. Criarlos en el amor y en el temor del Señor. Pero a mí me llama mucho la atención el versículo 4, la primera parte. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es interesante. ¿Por qué no dice no desalienten a sus hijos? ¿Por qué no dice no malcríes a tus hijos? ¿Por qué no dice no le mientan a sus hijos? ¿Por qué no dice no abusen de sus hijos? ¿Por qué no dice no descuiden a sus hijos? ¿Por qué no dice no manipulen a sus hijos? ¿Por qué no dice no sean un mal ejemplo a sus hijos? ¿Por qué dice esto? No los provoquen a ira. ¿Sabe por qué? ¿Por qué habla de la ira aquí? ¿Se está hablando de la crianza de los hijos? Habla de la ira porque lo que más provoca en el hijo la autoridad en el padre es, lo que más provoca en el hijo el enojo es la autoridad del padre. Una cosa natural del hijo siempre va a ser rebelarse a la autoridad del padre. Es por tendencia natural, los hijos no quieren estar sujetos a los padres porque son pecadores. Ahora, ¿qué está diciendo? No provoquéis a ira a los hijos. Los hijos se enojan cuando los padres ejercen autoridad. Y vemos los berrinches, ¿no es cierto? Los berrinches de los hijos cuando los padres le niegan algo en su autoridad. ¿Qué hacen los hijos? ¿Se someten amablemente? No, padre, tú lo sabes todo, papá. No, los hijos se enojan y ponen unas caras que cuando son chicos son chistosas, pero a medida que son grandes va marcando algo muy fuerte. O los hijos a veces nos dan portazos enojados con los padres, o a veces cosas mucho peor. La autoridad del padre en los hijos siempre va a provocar enojo. ¿Y por qué esto es fuerte también? ¿Y por qué lo presenta Pablo? Porque cuando un hijo está enojado, es muy difícil poner cosas buenas en un corazón en un hijo que está enojado. Se cierra toda la puerta para lo bueno y se abre toda la puerta ¿para qué? Para lo malo. ¿No es cierto? Uno ha escuchado a los hijos cuando se van rezongando, quizá uno no sabe lo que están diciendo, pero a veces van hablando, y a veces con voz alta para que quizá uno escuche. Pero la rebelión natural del niño es que no se quiere sujetar a la autoridad del padre. ¿Y qué hace? El hijo se enoja. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Es sencillo. Yo tengo que ejercer un liderazgo de tal manera, con mucha sabiduría, que eso no provoque ira en la vida de ellos. ¿Y qué puede provocar en la ira, en la vida de ellos? Sencillo, cuando yo ejerzo mi autoridad con gritos. Cuando yo ejerzo mi autoridad con castigos injustos.
Cuando yo ejerzo mi autoridad con castigos excesivos. Cuando yo ejerzo mi autoridad con hipocresía. Cuando yo ejerzo autoridad con desprecios. A eso se refiere Pablo. A eso se está refiriendo Pablo. Yo tengo que tener mucha sabiduría para ejercer autoridad en la vida espiritual de mis hijos. Y por eso, ¿cuál es la clave aquí? El corazón del papá. El corazón del papá, para que pueda ejercer con mucha sabiduría la autoridad que tiene que tener sobre sus hijos. ¿Y hay que aprender de quién? De Dios. Pregúntese, ¿a usted muchas veces no se enoja con la autoridad de Dios en nuestra vida? Sí, hay muchas cosas que no nos gusta que Dios haga. Ahora, ¿cómo reacciona con Dios? ¿Dios me da una razón para enojarme con Él? No, porque la culpa es mía. Con los hijos debe ser de tal manera igual. Debo ejercer la autoridad con tal sabiduría que ellos no tengan una excusa para enojarse. Así que los hijos nunca pueden usar este texto para manipular. Ah, papá, lo que hiciste me enojó, es culpa tuya. Yo que no quiero ir a la iglesia, estoy enojado, así que no voy a ir a la iglesia porque estoy enojado, es culpa tuya. No se refiere a eso. Se refiere a cuando los padres ejercemos más la autoridad y provocamos la ira de los hijos. Por eso tenemos que tener mucha sabiduría para ejercer la autoridad, impidiendo que el enojo crezca. Impidiendo que el enojo crezca. Nunca comprometiendo la autoridad, pero con mucha sabiduría para que no haya enojo en el corazón del hijo. Y sabe que cuando uno logra que en el hijo no haya enojo, el corazón se abre para muchas cosas buenas. Y va a ser más fácil llegar al corazón del niño. Este es el tipo de crianza que el Señor espera. Así como Dios trata con nosotros, nosotros debemos tratar así con nuestros hijos. Ejercerlo con mucha sabiduría, de tal manera que al ejercer el liderazgo, nuestros hijos no tengan una excusa para oponerse al liderazgo del Padre, que es un liderazgo imitando a Cristo en el hogar. Así que lo que principalmente necesitamos es eso. Por eso, vuelvo a leer, en el matrimonio los papás tienen una responsabilidad principal en la crianza de los hijos. No es que la esposa no tenga ninguna responsabilidad, pero el hombre carga con la responsabilidad principal de asegurarme de que los hijos sean criados en la disciplina y en la instrucción del Señor. Pero sabe, hermano, y le quiero poner un peso en el corazón por esto, porque hay consecuencias si no lo hacemos. Sabe, en el pueblo de Israel hubo una consecuencia. Sabe, en el pueblo de Israel pasó algo. Una generación que no conoció al Señor. No lo busque, pero después lea Josué 2 del 1 al 10. Y se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Y cómo es el libro de Jueces, ¿Cómo es el libro de Jueces? ¿Un libro de mucha esperanza? No, ¿cuál es la característica del libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué? Porque era una generación que no conoció al Señor. ¿Y sabe por qué no conoció al Señor? Porque los padres no instruyeron a los hijos en los caminos del Señor. ¿Pasará esto con la generación de ahora? Puede estar pasando y va a pasar si las familias no ponen un acento importante en criar a los hijos en la amonestación y en la corrección del Señor. Pero hay obediencia. Y ahí puse una imagen de Timoteo con su abuela Eunice y su madre Loida. Él desde chico escuchó la palabra y llegó a la salvación. Dos extremos que son fácilmente evitable el de acá y fácilmente cumplible el de allá si yo me someto a la palabra. Si yo me someto a la palabra, tendré hijos obedientes en los caminos del Señor. Por eso, ¿qué le aconsejo, hermano? Si usted tiene un bebé, ore y léale la Biblia. Uno no sabe a qué edad un niño, un bebé puede captar algo. Y como la palabra de Dios es poderosa, léale la Biblia. Ahora, ya quizás no le lea la Reina Valera, porque puede tener conceptos muy complejos, pero hay Biblia para niños.
y léale la Biblia desde que son bebés. Si usted tiene un hijo pequeño, ore y léale y explíquele la Biblia. Sea un ejemplo. ¿Tiene un hijo adolescente? Ore, enséñele la Biblia, sea un ejemplo. ¿Tiene un hijo joven? Ore, enséñale la Biblia y sea un ejemplo. ¿Tiene un hijo casado? Ore, compártale la palabra, sea un ejemplo. ¿Tiene nietos? Ore, enséñele la Biblia, sea un ejemplo. Imagínense si los niños crecen así desde que son bebés hasta que después tienen hijos, solo con la palabra del Señor. Solo con la palabra del Señor. Hay un poema anónimo muy interesante. Dice así, de un varón. Quiero ser muy cuidadoso porque un niño me sigue. Los niños nos miran. Los niños nos ponen como ejemplo. Quiero ser muy cuidadoso porque un niño me sigue. No quiero yo desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer, también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras viva, en los veranos soleados y en la nieve del invierno, que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. ¿Sabe que aquí incluso los niños nos están observando a los adultos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué hablamos? Y por último, ningún éxito en la vida compensa fracasar en el hogar. Ningún éxito en la vida compensa fracasar en el hogar. La gracia de Dios puede restaurar cualquier cosa que hayamos hecho mal. Pero no porque nuestros hijos sean profesionales, está bien. Que sean profesionales y amen a Dios es lo perfecto. Y eso es lo más importante. Que el éxito de nuestra vida se mida en que dejamos hijos, nietos que amen al Señor. Que es lo más importante y es el mayor tesoro que podemos dejar a la iglesia, es el mayor tesoro que podemos dejar al mundo. Que el Señor nos ayude en esta tarea difícil. ¿Qué vamos a ver mañana? En fortaleciendo la familia y la iglesia. Es el compromiso más importante que podemos tener en el mundo, es con nuestra propia iglesia local. Y eso es lo que Dios mediante vamos a ver mañana en la mañana. Oremos. Padre, gracias por su palabra, gracias por su amor, Señor. Y pido por los niños de la iglesia de Maquena. Señor, pido por desde el bebé hasta los niños que tienen de 0 a 5 años, los que tienen hasta 10, 15, 20, 25, 30 años, Señor. Pido por cada uno de ellos, por si hay que no le conocen, que lleguen a la salvación. Que usted tenga misericordia y ellos puedan conocer a Jesús a la más temprana edad posible, según su voluntad. Y si son creyentes, Señor, edifique el carácter de ellos conforme a la semejanza de Cristo. Que nuestra vida como padres, como congregación, sea siempre estar atentos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, preocupándonos principalmente de su vida espiritual, más que éxitos del mundo, más que cosas temporales. Señor, que lo principal, no lo único, pero lo principal siempre sea llevarlos a los pies de usted, a los pies de Jesucristo, a la palabra, a la guía del Espíritu Santo. Que esto sea un tema de conversación siempre, no solamente en la iglesia, sino cuando compartimos como familia. Que su palabra esté presente, que el nombre de Jesús esté presente, que la persona de Dios esté presente en nuestras juntas familiares, en nuestros cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo. Aquí en el campamento, Señor, que cuando podamos compartir, hablemos de usted porque usted es maravilloso. Hablar de usted debiera ser un deleite para nuestras vidas y podamos transmitirle eso también a los niños que nos están observando, cómo estamos viviendo el cristianismo, Señor. Tenemos una tremenda responsabilidad a la generación que viene. Ayúdenos a ser fieles a su palabra
y a criar hijos para el reino, para que sean niños, jóvenes, adolescentes, que principalmente amen a Jesús, amen a Dios, amen la palabra y que formen así hogares piadosos, hogares cristianos, porque eso va a ser contracultural. Eso va a ser algo rebelde en el mundo futuro, tener un hogar cristiano, Señor. Pero en Cristo todo lo podemos. Para nuestro Dios nada es imposible. Su gracia puede cubrir cualquier falta que tengamos, puede suplir cualquier debilidad. Ayúdenos, Padre, porque no podemos solos. No puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen padre si usted no me ayuda. Y así cada uno de los que estamos aquí. Ayúdenos porque solamente al lado de usted podremos tener éxito a su manera. En el nombre de Jesús, amén.